Bien, como ya dijimos la semana pasada, estamos hablando y estudiando qué significa la santidad para el Señor, ¿no? La santidad para su iglesia. Se ha confundido durante toda la historia el significado de la santidad. Es curioso que hay iglesias que solamente consideran santos a los que ya murieron y nadie puede saber su testimonio, porque testimonio, si no se oye directamente de la persona, para el caso de la santidad, ¿no? Pues la verdad puede ser inventado. Y la verdad que muchos de los que llaman como santos parecen una fantasía, una historieta lo que cuentan de ellos. Porque la santidad está designada y destinada para los cristianos vivos, para los que estamos aquí. Los que ya murieron, ya murieron. No hay nada más que hacer. Pero para los que estamos vivos, para los que estamos aquí presentes, es precisamente el que nosotros tenemos que cuidar la santidad. La semana pasada pues hablamos de los tronos o las zonas de influencia máxima que Satanás tiene, ¿no? Y cada vez lo veo con mayor preocupación, como ciertamente una detrás de otra se va demostrando que Él es el que gobierna. Y va a gobernar hasta que venga el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero sabemos muy bien que antes viene a por nosotros, viene a por su iglesia. Su iglesia, no por la iglesia, sino su iglesia. Porque hay una diferencia notable. Porque muchos en aquel día, recuerdas Mateo capítulo 7, dice, muchos en aquel día me dirán ellos, ¿no? Señor, Señor. Y mencionan una cantidad de cosas que aparentemente no son malas, pero sabemos muy bien que la imitación, el espíritu de imitación de las cosas de Dios siempre ha existido y siempre existirá. Y señales y prodigios mentirosos, pues ya nos lo dice la Biblia que iban a ocurrir. Y son muy impresionantes. La gente, la verdad, por eso yo siempre insisto, si no tenemos una buena base bíblica, muy fácil, caeremos en cualquier error, en cualquier herejía, en cualquier cosa que se desvía realmente de la palabra de Dios, y la palabra de Dios es inerrante, o sea, no tiene equivocación, por tanto, haremos todo nuestro esfuerzo para estar firmes en ella. En 1 Corintios, capítulo 10, para comenzar con el tema de la santidad, quiero decirte algo. Porque la santidad que vamos a hablar hoy, bueno, es toda la santidad, pero hay una parte que es de Dios y viene de Dios y le corresponde solamente a Dios, y hay otra parte que nos va a corresponder a nosotros, ¿no? Por tanto, quiere decir que todas nuestras acciones tienen que estar bien definidas. Todo lo que hagamos, ¿no? Tiene que estar bien definido. Dice el versículo 23 que todo me es lícito. Todo. ¿Por qué dice que todo me es lícito si Dios quiere que no pequemos? Bueno, porque somos libres. A mucha gente le encanta que Dios no nos deje libres cuando hay un problema, cuando tienen un problema. No, pero somos libres siempre, en todas las circunstancias, somos libres. Quiere decir que para lo bueno y para lo malo, por eso el Señor dice, he puesto delante de ti la vida y la muerte, la ha puesto delante. La bendición y la maldición. Y nos dice, escoge tú, pero no nos deja. O sea, ¿qué es lo que nos recomienda? Dice, escoge la vida y escoge la bendición. No dice, bueno, escoge lo malo, no. Pero aquí Pablo nos dice claramente que todo nos es lícito porque tenemos ahí delante todas las cosas. Ahora, pero dice después, pero no todo conviene. Quiere decir que muchas de las cosas que a diario tienes que enfrentar, o te encuentras con ellas, o no es que sean sorpresas, no. Yo creo que es más lo cotidiano. Sí hay sorpresas, sí hay momentos en que podemos ser abrumados por alguna circunstancia, pero dice que no todas nos convienen. Y eso es así. Y vuelve a decir que todo nos es lícito,
Pero no todo edifica. Quiere decir que no va a hacer que tu vida sea realmente una vida con propósito. Esa es la idea que el Señor tiene, que tengamos una vida, ¿sabéis? Y dice vida en abundancia. Eso dice en Juan capítulo 10, versículo 10, la parte final. Por tanto, el tema de la santidad va a tener también mucho que ver con este asunto, porque la santidad en la Biblia tiene que ver con Dios y con su obra en nosotros. Dios es santo, Él es el único completamente puro, perfecto, sin culpa, sin mancha. Porque no hay nadie como Dios, absolutamente nadie. Pero decía que la santidad envuelve otro aspecto importante, porque Dios llama a sus hijos, a nosotros, a ser santos. Y el deseo de sus hijos, o el deseo que Dios tiene de que nosotros vivamos vidas puras, consagradas y dedicadas a Él, por eso día a día los que le amamos y servimos a Dios debemos reflejar el corazón y naturaleza del Padre. Como Jesús, dice, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, ¿no? Es mucho mayor la frase de lo que estoy diciendo, pero el que nos ve a nosotros tiene que ver detrás de nosotros a Cristo, ¿no? Reflejado en nuestras obras. Por eso debe ser así en todo momento y en todo lo que hagamos. Y el apóstol Pedro precisamente nos da en Primera de Pedro, en el capítulo 1, los versículos 15 y 16, esta pauta. Dice, sino como aquel que os llamó es santo, o sea, Dios es el que nos llama, Jesús es el que nos llama, dice, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. No en parte, sino en toda nuestra manera de vivir. Porque escrito está, y lo vamos a leer cuando lleguemos a más versículos en Éxodo capítulo 15, dice, sed santos, porque yo soy santo. Claro, eso es un objetivo, es una meta. No es la salvación la meta, evidentemente, porque nadie, lo dice clarísimo la Biblia, nadie va a alcanzar por sí mismo la salvación, entre otras cosas porque sería un acto, y es un acto de irresponsabilidad de los que tal cosa piensan, porque entonces anulan el sacrificio de Cristo. Porque si nosotros por nuestros propios medios pudiéramos alcanzar la salvación, pues entonces Jesucristo se hubiera quedado en el cielo tranquilamente y como estaba, y no tenía que venir a pasar estas calamidades y terminar siendo muerto como uno de los peores criminales, si fuera que nosotros mismos podemos alcanzar la salvación. Pero la santidad es otro asunto, porque en la salvación pues ocurre la redención, ocurre la regeneración, ocurre la limpieza por el Espíritu y por la palabra, ocurre la justificación, que eso es algo maravilloso, la justificación que Dios te dice de repente a ti y a mí, dice, tú eres justo. Y si eres sincero dirás, ¿cómo dices eso de mí, Señor, que soy justo si mis actos y mi pasado es tan terrible? Pero Él dice, no, tú eres justo, porque así lo declaro, porque has creído en lo que hizo Jesucristo, mi Hijo, por ti. Y esa es la clave. Atribuir obras es insensato de nosotros, ¿no? Atribuir méritos de nosotros, por eso dice el apóstol Pablo en Efesios, dice, para que nadie se gloríe a sí mismo, ¿no? Delante de Dios nadie se puede gloriar. Y precisamente el problema que estamos teniendo es que no se entiende bien el tema de la salvación porque creemos que somos nosotros, o por haber nacido en un lugar determinado, en un ambiente determinado, o por habernos comportado de cierta manera que nunca va a ser perfecta. Ya somos dignos candidatos de la salvación. Pero, repito, eso sería dejar a Cristo de lado, porque entonces Él sobraba su presencia, pero no sobra, es lo único. Él dice en Juan 14, versículo 6, yo soy
el camino. No dice un camino. Dice el camino. Dice, y la verdad. No dice una verdad más que añadir a todas las que hay. Y la vida. Que no es una vida cualquiera, solo física, porque lo físico ya sabemos que más tarde o más temprano va a desaparecer. Pero Él es la vida verdadera. La vida que se ha trasladado a nosotros, y aunque estamos todavía aquí, sabemos que Él lo que ha ganado para nosotros es la vida eterna. Pero la santidad, repito, es algo que depende de nosotros, pero principalmente de Él. Dice en 2 de Timoteo, en el capítulo 1, en el versículo 9, dice, quien nos salvó, Él nos salvó, ¿no? Y llamó con llamamiento santo. O sea, nos ha llamado con un llamamiento santo. Santo, ya sabéis, básicamente, pues alguno a lo mejor se lo ha olvidado, no lo sabía. Santo o santificar es algo que se aparta para un uso determinado. Por ejemplo, en el templo todos los utensilios eran santos. ¿Qué significa santo? Que solamente se usaban para hacer el sacrificio, las ofrendas que se hacían a Dios. Eso significa santo. Por tanto, nosotros somos santos en cuanto que nos hemos, o Dios más bien, porque dice que Él es el que nos llama en este asunto, somos separados para Dios. Eso es ser santo. Es la base de la santidad, ser apartados de donde estamos, en el mundo, para Dios. Otra cosa es la conducta, pero esa no es la que cuenta del todo. Porque la santidad verdadera va a depender únicamente de Dios. Y la santidad de la conducta va a depender de Dios, pero también de nosotros. No en todo, porque sería entonces volver a caer en estas cuestiones, que es la santidad la que me presenta delante de Dios. Y volvemos a dejar a Cristo a un lado, porque mi santidad es la que tiene mérito. Y te puedo asegurar que no tenemos ningún mérito. Solo recibimos la gracia, el regalo de Dios, y ya está. Pero sigamos leyendo, dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, dice, no conforme a nuestras obras. ¿Lo entiendes? Alguien necesita una aclaración. No conforme a tus obras, ni a las mías, en mi caso, sino según el propósito suyo y la gloria que nos fue dada siempre es en Cristo, antes de los tiempos de los siglos. O sea, antes de la fundación del mundo. Y eso, claro, no entendemos a Dios, es muy complicado, pero al mismo tiempo es muy fácil. Porque si creemos lo que Dios dice, claro, un día lo vamos a conocer de primera mano, pero solamente podemos saber que esto es una referencia. Ahora, cuando estaba presentando a Mía, os lo he dicho, Dios esto lo vio hace mucho tiempo. Lo vio antes de fundar el mundo. Vio todo esto y estaba viendo el día de hoy. Pero ¿sabes cuál es lo más bonito para mí y para ti? Es que también está viendo el día de mañana. También está viendo esta tarde. Por eso dice, ¿para qué sirve la oración? Bueno, la oración es principalmente para ponernos de acuerdo con Dios y pedirle siempre dirección, porque recuerda que los hijos de Dios son aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. Entonces la oración principalmente es guiarnos. Claro que hay que pedir, y pedimos muchas cosas, a veces demasiadas, ¿no? Pero la petición siempre tiene que estar precedida por esa sentencia, hágase tu voluntad. Entonces yo lo que tengo que pedirle, tenemos que pedirle todos al Señor es, Señor, ¿esto está en tus planes? ¿Esto me conviene? ¿Esto será bueno para mí o no? Porque si no lo es, bueno, pues quítamelo, que ni siquiera tenga ninguna expectativa de esto, pero si es de ti y tú lo tienes planeado para mí, aunque no sea mañana, pues ahí perseveraré en esa oración. Y siempre, cuando uno entiende que algo es voluntad de Dios para nuestra vida, y se lo pedimos a Él, sobre todo es la acción de gracias, lo que puede cambiarlo todo. Porque ya cuando tú estás dándole gracias, estás diciendo, pues bueno, acepto tu voluntad.
Acepto que tú eres el que conoces todas las cosas. Acepto que tú ya has visto el día de mañana y el de pasado y el año próximo, y lo has visto todo, y me dejo guiar por ti para que lo mejor, lo que conviene a mi vida, ocurra. Claro, nos hemos acostumbrado a un tipo de oración que de verdad pues, no tiene mucho que ver con la Biblia y menos con el carácter y la voluntad de Dios. Yo creo que muchas veces le ofende, porque ya sabéis que hay mucha gente, primero, que cree que orar es dar unos gritos descomunales. Como que Dios está como yo, ¿no? Que yo es que tengo aparato. No, Dios no tiene aparato para oír. Él oye perfectamente. Porque es más, dice que aún no está la palabra en nuestra boca cuando Él ya sabe lo que vas a pedir. Recuerda que lo ve todo, ya lo ha visto todo. Entonces, no es cuestión de gritar, de tener buena garganta para darle voces en la oración. Yo recuerdo unas reuniones que yo asistía de una congregación de pastores de diferentes lugares. Bueno, yo cuando decía, bueno, vamos a orar, yo sinceramente me aterrorizaba. Es más, me apartaba a un lado porque era tal el griterío, era tal el alboroto, cada uno pero gritando como posesos. Y decía, bueno, Señor, tú sabes distinguir todo esto, ¿no? Pero a mí, sinceramente, me golpea mi mente, me golpea mi sentido común. Porque, ¿sabes? Hay una norma que siempre la he dicho y hoy os la recuerdo. Una norma que para mí es importante. Todo lo que yo no me imagine haciendo a Jesús. O sea, yo, por ejemplo, veo revolcarse aquí a una persona y dar vueltas y gritar y aullar. Y yo pienso, ¿Jesús haría eso? Y digo, no. Pues entonces yo no lo hago. Jesús cuando oraba con autoridad o con violencia. No, era con autoridad. Él no tenía que gritar. Tal vez poner un tono autoritario, ¿no? Pero nunca esos escándalos que algunos hermanos, espero que sean hermanos, pues hacen, ¿no? Sino que es autoridad, ¿no? Entonces yo no me imagino a Cristo orando y orando, o sea, de esa manera, ¿no? Digo, pues yo tampoco lo hago. Más bien, yo me imagino siempre a Cristo una persona, porque claro, recuerda que es el hombre perfecto. Es Dios, pero el gran misterio y la gran revelación es que se hizo hombre, pero hombre total y completo. Y por tanto, como hombre, es equilibrado en todo. Su mente perfecta, sus sentimientos perfectamente ordenados. Y por supuesto, todas sus acciones nos mostraron ese equilibrio. Que por cierto, por medio de la santificación, Él también quiere que nosotros seamos así. Porque como Él es, dice, nosotros tenemos que ser. Es un objetivo. Recuerda, no es la salvación el objetivo, la salvación es un regalo. Pero el objetivo sí es alcanzar esas metas de mostrar una vida, ya que nos llamó, pues, para la gloria de Jesucristo. Bien. Y recuerda, termina el versículo 9. Nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Por eso cuando ores, dile, Señor, ¿qué hay hoy para mí? Le puedes decir, mira, a mí me gustaría esto. Yo todas las mañanas, y sobre todo cuando estoy aquí el domingo, ya sabéis que me gusta venir temprano, estoy ahí en mi despachito, que se entra por ahí, y en el módulo de al lado ahí se ve el campo, y yo le digo, miro esa parte de ahí, que es donde pues está planificado, ¿no? Tenemos idea de hacer ahí un día pues un lugar adecuado, en mejores condiciones para nuestras reuniones. Pero yo le digo, Señor, ¿y tú qué piensas? Lo podemos hacer, lo debemos hacer. Si Él un día me responde, pues yo con mucho gusto iniciaremos los trámites
aunque ya hemos comenzado. O sea, la parte nuestra, que es pues tener un plano. No sé si recordáis, hace unos meses atrás había una cinta amarilla por ahí marcando una zona. Bueno, ahí es donde pensamos hacer eso, porque ya se hizo así sobre el terreno más o menos lo que ocuparía. Pero tiene que autorizar el Señor, porque Él ya ve, Él ya ha visto si vamos a hacerlo o no. Entonces, si no vale la pena, o sea, si nunca se va a hacer, pues ¿para qué voy a gastar yo tiempo y energía y mucho menos recursos en algo que no se va a hacer? Y que Dios sabe si se va a hacer o no. ¿Comprendes? Estoy, hablando de la santidad, pero también le he metido un poquito a la oración práctica, la que Dios va a responder. Porque cuando un hijo le presenta sus dudas, Él te va a llevar a lo que Él quiere. Y lo que Él quiere siempre va a ser lo mejor, pero lo que Él quiere va a ser lo que más te conviene también a ti. Y no solamente a nosotros, porque eso sería un pensamiento demasiado egoísta, sino lo que conviene al reino, a la extensión del reino de los cielos. ¿Comprendes? Bueno, por un lado, los hijos de Dios ya somos santos gracias a nuestra relación con Él. Hemos sido apartados. Esto ya lo sabemos, ¿no? Hemos sido tomados del reino de las tinieblas, que es el mundo en general, apartados para el reino de la luz. Por eso, esa santidad, recuerda, es la que vale. El que hayamos sido tomados por gracia del mundo, de la corrupción, porque esa es la realidad. Pero al mismo momento en que aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, ya nos hemos convertido en sus hijos. Creo que Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 11 y 12 lo dice claro, ¿no? Porque dice que Él vino a lo suyo. ¿Lo suyo qué es? El mundo. Si solo fuera Israel, qué poca propiedad tiene el Señor aquí, ¿no? Porque Israel es un país chiquitito, ¿no? Lo suyo es el mundo. Pero los suyos, lee bien el versículo, no está puesto ahí. Sí. Pero a lo suyo vino, que es el mundo, y los suyos, que sí es Israel, no le recibieron. Pero qué maravilla que a nosotros, le hemos recibido, si es que le ha recibido, nos da una potestad. Yo creo que es muy fácil de entender lo que significa algo que te es dado. Si algo te es dado es porque no lo tenías. Porque claro, hay un pensamiento peligroso, incluso malvado, de que todos los que estamos sobre el planeta Tierra somos hijos de Dios. Pues entonces volvemos a lo mismo. ¿Para qué vino Cristo entonces? Si ya somos todos hijos de Dios. Yo siendo Jesucristo, yo me quedo ahí arriba en el cielo tan tranquilo, mirando a ver qué pasa aquí. Pero si Él tuvo que venir es porque había problemas irresolubles, imposibles. Entonces cuando Él viene a lo suyo, que es este mundo, y los suyos, los que tenían que recibirle, porque le estaban esperando además, que son los judíos, no lo recibieron. Y ahora dice, pero sí, a todos los que me reciban y a los que crean en mi nombre, yo les doy potestad. ¿De qué? De ser hechos hijos de Dios, porque está clarísimo que no lo éramos criaturas de Dios igual que el resto de la creación. Claro, eso confunde a la gente y confunden el asunto, y dicen, es que no es así, porque repito, si hubiera sido así ya, pues Cristo se ahorra el paseo por la tierra, que fue además bastante violento. Ahora recuerda que le estamos esperando por segunda vez y ya no va a ser así, ¿eh? Ahora cuando Él venga, que se preparen, porque lo que viene es muy fuerte para la humanidad. Recuerda, voy a hablar de Apocalipsis, pero todavía no. Entonces, somos hijos y todo lo anterior quedó atrás gracias a la obra redentora de Cristo en la cruz. Ahora somos santos, apartados, puros y limpios de todo pecado. Y eso se convierte en una identidad, pero para todos, no para algunos privilegiados. Si tú tienes a Cristo, eres santo, porque has sido apartado.
Es un término que se ha confundido deliberadamente y mal interpretado. Por otro lado, los hijos de Dios somos llamados para vivir en santidad. Recuerda lo que decía el versículo 16, 1 de Pedro 1:16. Sed santos, tenemos que ser santos. Quiere decir que nuestras vidas deben mostrar que hemos escogido a Jesús, que hemos escogido estar con Él, porque Él nos llamó, recuerda, con un llamamiento santo, y que hemos permitido que Él nos transforme. Y estamos permitiendo que Él nos transforme de día en día. O sea, esa santidad se notará en nuestro carácter, Esta semana y la pasada, no sé por qué me dio por escuchar, volver a estudiar el Evangelio de Juan un poquito más profundo. Y una de las características de Juan y de su hermano eran que le llamaban los hermanos Boanerges. ¿Y sabes qué significa Boanerges? Hijos del trueno. Hijos del trueno. ¿Y cómo sería Juan, que tenía bien merecido el apellido o la calificación de Boanerges, de hijo del trueno, que la transformación tan grande que hizo el Señor en su vida lo convierte en el apóstol del amor? Y el que nos presenta y representa el amor de Dios es Juan, el hijo del trueno. Su carácter cambió absolutamente. Y todos somos un poco Boanerges, ¿verdad? Yo el primero. Pero también debo mostrar el amor de Dios, porque la santidad se notará en tu carácter, segundo, en tus acciones, y tercero, en tus palabras. Palabras. Pero las palabras son importantes. Con una palabra puedes destruir la vida de una persona. Con una palabra también la puedes levantar. Y todo eso reflejará esa santidad. La vida dedicada a Dios impactará nuestras actitudes. ¿Qué es lo que nosotros ya pensamos? Cambiamos de pensamiento. ¿Sabes que el arrepentimiento es metaneo? Significa cambio de mente. Claro que uno debe arrepentirse de sus actos porque hemos hecho cosas, precisamente, y aún teniendo a Cristo, ¿no? Que no están reflejando el carácter, ni un cambio en nuestro carácter. Pero principalmente la palabra arrepentimiento es un cambio de mente, o sea, yo cambio. Y lo que antes consideraba bueno o apto, ahora lo considero malo y no apropiado. Por eso leí al principio este versículo, que no todo nos conviene, aunque puedes hacer lo que quieras, ¿eh? Pero mucho cuidado, no interpretes que lo puedes hacer y no pasa nada. No. Ten en cuenta que cada acción tiene su reacción. Entonces, según lo que tú hagas, no es que vayas a perder tu salvación ni a ganártela, no. Pero según lo que tú hagas tendrás unas consecuencias. Por ejemplo, las niñas que hacen cositas de, como decía aquel humorista, sucia, ¿no? El fristo sexual. Bien. Dios te va a perdonar una vez que se arregle el asunto, pero ¿y la criatura? ¿Qué crees que va a hacer con ella? Ahí está. Ahí va a quedar como una señal clara. No lo vemos ya como pecado porque, bueno, pues también Dios había visto eso, ¿no? Y especialmente las personas tenemos mucha importancia para Dios. Tanta que por eso vino a salvarnos, ¿no? Si no tuviéramos mucha importancia para Él, repito, se hubiera quedado allí en su gloria, tranquilo y solamente viendo lo que pasa aquí abajo. Pero tenemos que agradecer que Él nos ama de esta manera tan intensa. Por tanto, quien vive en santidad no habla ni actúa como los que no aman a Dios. No habla ni actúa como los que no hablan a Dios. Vivir una vida santa es vivir la vida como Dios lo desea. Para lograrlo, porque se puede lograr, para lograrlo
hay que tener una relación bien estrecha con Dios, manteniéndonos atentos a su voz, que es la Biblia, obedeciendo en todo, y todo lo que hagamos o digamos, siempre tenemos que pensar si eso dará un testimonio de santidad para otros. Y tenemos que hacerlo. Bueno, escuchar la voz en la Biblia. Entonces en Romanos capítulo 6, versículo 19 dice, Pablo dice, hablo como humano, o sea, no creéis que él estaba elevado ni subido, no, hablo como humano, como una persona. Dice, por vuestra humana debilidad. Recuerda, él es un gran apóstol, pero sabía que todos teníamos debilidades, ¿no? Que así como para iniquidad, o sea, para pecar, presentasteis vuestros miembros y tu cuerpo, para servir a la inmundicia y a la iniquidad. ¿Qué dice? Así ahora, para santificación, para este objetivo que tenemos que lograr, dice, presentad también vuestros miembros, pero para servir a la justicia. O sea, aquí estamos, como dice, de cuerpo presente, eso dicen los muertos, ¿no? Pero aquí, el cuerpo presente somos nosotros, aquí estamos. Y tenemos que, lo mismo que hacíamos antes, que dedicábamos con nuestro cuerpo, alma y espíritu, a meternos en líos, ahora dice, preséntate. Y yo me alegro que estés aquí, estás presente en algo que Dios quiere, que es que nos congreguemos, que no perdamos ese hábito ni esa costumbre. Perfecto. Versículo 20, porque cuando erais esclavos del pecado, qué bueno que diga que esto ya pasó. Porque lo dice porque entonces erais libres de la justicia, acerca de la justicia. O sea, no conocíamos, no nos habíamos atado ni apegado a la justicia de Dios. Pero pregunta el versículo 21, ¿pero qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? ¿Qué fruto? Pues eso, ir dejando por ahí desgracias, ir dejando por ahí la salud, ir dejando tantas cosas, porque el fin de ellas era muerte. Mas ahora, dice el versículo 22, que habéis sido libertados del pecado, y hechos siervos de Dios, pero esto está diciendo que alguien lo hace, ¿no? Que es ajeno a nosotros. Ahora, nosotros lo aceptamos, pero está diciendo clarísimamente que hemos sido liberados del pecado por otro, y por otro hemos sido hechos siervos de Dios. ¿Por quién es? Por Cristo. Tenéis por vuestro fruto, ¿qué es el fruto? ¿Qué es el fruto? El resultado final, una pera, una manzana, un tomate, el fruto es el resultado. Pero el fruto nuestro es la santificación y como final, como meta, la vida eterna. O sea, eso es lo que ya tenemos garantizado. Pero es muy importante que estemos en ese camino de santidad. Amar a Dios y recibirlo como Señor es una experiencia transformadora. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Esa es la experiencia transformadora que día a día nosotros tenemos que tener. Dios nos libra del poder del pecado y toda la impureza queda atrás. No estaba el versículo ahí, me piden los versículos por la mañana y luego le añado ahí más de los que le pongo. 2 Corintios 5, 17. Por eso ese es el proceso maravilloso, ¿no? Y la santificación culminará en el momento que dejemos el cuerpo. Ahí sí de presente, bajo tierra. Ese cuerpo que tanto le preocupa a muchos y es lo más simple, ¿no? Lo menos necesario. Hombre, necesitamos el cuerpo, ¿no? Para incluso alabar a Dios, pero no es lo esencial. El cuerpo va a morir. Bueno, y como hablaremos próximamente, y ya sabéis,
Algunos, estando vivos, serán transformados en cuanto el Señor venga a recoger a su iglesia. Recuerda, no a la iglesia, sino a su iglesia. ¿Y su iglesia cuál será? Pues la que acepta a Cristo y acepta todas las cosas que Cristo ha dicho, porque ahí está la cuestión, ¿no? Entonces, ese proceso termina en ese momento, porque sabéis que después de todo este proceso de justificación, primero de redención que nos compra, después nos justifica, después nos santifica, para llegar a la cuarta fase, que ¿cuál es? ¿Recordáis? La glorificación. Y esa solamente puede ser cuando ya no tengamos ninguna dependencia de la carne, porque recuerda, con la carne lucharemos hasta el último instante, hasta el último suspiro de nuestra vida. No te sientas mal mañana. No lo uses como ocasión para pecar, pero no te sientas mal mañana si hoy haces todos los propósitos del mundo y mañana vuelves a caer. No te sientas mal. No te estoy animando a que lo hagas, por favor. Sería demasiado simple y estúpido. Te estoy diciendo que puede pasar y pasa, y va a pasar, pero no te sientas mal. Por eso será que Pablo dice en Romanos capítulo 8, en el versículo 1, dice: ahora pues no hay ninguna condenación para aquellos que están en Cristo. Porque la condenación, sabes que es un arma que hoy oramos y dices: Señor, no voy a hacer esto nunca más. Y mañana o el martes o el miércoles, pataplán, otra vez, como decía mi abuelo, vuelta la burra al trigo. Estaban en la era trillando y espantaba a la burra porque estaba comiendo el trigo y vuelta la burra al trigo. Así somos nosotros, ¿no? Como animales muchas veces. Pero bueno, es nuestra naturaleza, porque la carne siempre luchará contra nosotros, contra el espíritu, y esto lo sabemos muy bien por la Biblia, pero sabemos que podemos ir ganando terreno. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Pero si lo examinas cuidadosamente en el lenguaje original, dirá que están pasando. Y aquí todas son hechas nuevas. También en la interpretación verbal están siendo hechas nuevas constantemente. Y es nuestra realidad. ¿Verdad que ya lo has experimentado? Pues así es. Entonces, ese comienzo y que termina la etapa de santificación cuando estemos ya bajo tierra o transformados, y entonces sí, podremos disfrutar de toda la plenitud de la vida que Cristo nos ha regalado. Mientras tanto, bueno, sabemos que tenemos ahí nuestras luchas. Vamos a mencionar algunas áreas para vivir en santidad. Por ejemplo, nuestra relación con los demás. Hemos hablado de nuestra relación con Dios, pero nuestra relación con los demás. En Hebreos capítulo 12 dice el versículo 14 y 15. Seguid la paz con todos. O sea, no tengas enemigos, no tengas enemistades, ¿no? Seguid la paz con todos. Y la santidad. Tu comportamiento y tu conducta con tus hermanos en santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Serio el asunto. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura dentro de ti, ¿no?, os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Mira, una persona herida real o ficticiamente, porque hay momentos en que uno puede herir a alguien y otras veces la persona se imagina que la hirieron. Pero de una u otra manera siempre se va a crear una raíz de amargura, y además dice que contamina a todos y afecta a todos. ¿Cuántos problemas ha tenido la Iglesia del Señor Jesucristo con esa situación, cuando alguien se ha sentido herido y entonces empieza a esparcir su amargura y a contaminar y a hablar mal de la Iglesia, del pastor, de todo lo que pilla a su paso, ¿no?, y causa daño? Esas cosas no deben asustarnos, porque también Dios ya las había visto, lo que iba a pasar, ¿no? Bueno, 1 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 12. Estamos viendo cosas que en la relación con los demás también tiene que hacernos mella esa nueva vida y santidad. Y el Señor dice, 1 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 12, dice: y el Señor os haga crecer en amor. O sea, de repente, es que ves cómo está siempre de algo de fuera.
que la exigencia para nosotros es real, pero no es total, porque no podemos dar el total. Y siempre vemos que es algo de fuera, que es el Señor. El Señor os haga crecer y abundar en amor. Unos para con otros. Y para con todos. Todo el mundo nos haga crecer de esa manera. Como bien lo hacemos nosotros para con vosotros. Dice, versículo 13. Para que sean afirmados vuestros corazones, para que sean bien sanados vuestros corazones. ¿Recuerda qué es el corazón? Mente, sentimientos y voluntad. Para que sea bien afirmado, irreprensible en santidad, en conducta, en carácter, delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, con todos sus santos. Dios lo va a hacer y lo está haciendo en nosotros. Y por eso, ¿qué dice la Biblia? Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios y nos sentimos hermanos. Y ya sabéis que me gusta muchísimo el Salmo 133, que dice, mirad cuán bueno y agradable es habitar los hermanos juntos en armonía. En armonía. Pero es habitar juntos, ¿no? Es bueno, agradable y la verdad que cuando ocurre es placentero aún para nosotros. En segundo lugar dice la pureza del cuerpo y del espíritu. No solamente la relación con mis hermanos, sino para mí mismo, para purificar nuestras obras. Y el espíritu dice en 2 Corintios capítulo 7 versículo 1. 2 Corintios capítulo 7 versículo 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, que ya lo sabemos, ¿no? Dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Perfeccionando nosotros. Claro, si tú no haces ningún esfuerzo, si a ti no te interesa el asunto, pues malamente vamos a poder avanzar en esto. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 3 y 4. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Señor, hágase tu voluntad. Bueno, ahí tienes una parte muy importante, santificación. Que os apartéis de fornicación. Sí, en esta época, en este siglo donde se promueve, se patrocina, consideran idiota al que no fornica y al que no... Sí, ahora hay que hacer eso. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa. Y no solo tenerla, sino dice, en santidad y honor. A mí me gustaría que las feministas leyeran la Biblia, se iban a llevar una gran sorpresa toda la posición que pone la Biblia a la mujer, de verdad. Si la conocieran, estarían contentísimas. Pero como lo único que conoce es el testimonio que nosotros le presentamos, y se lo presentan los judíos, y se lo presentamos los cristianos, se lo presentan los musulmanes, todas las religiones monoteístas, las tres monoteístas, ¡qué desastre con la mujer! ¡Qué desastre! Porque no conocemos la Biblia. Porque simplemente este versículo, tienes que tener a tu propia esposa, no un harén, sino una sola, en santidad, o sea, tú con pureza delante de tu esposa, y en honor. ¿Y qué significa honor? ¿Tengo que explicártelo? No, ¿verdad? La semana pasada os recomendé 3 veces el diccionario. Bueno, no lo deseches, no lo deseches, el diccionario de la lengua española hablo, ¿no? Para que sepamos bien el significado de las palabras. 1 Corintios capítulo 3, versículos 16 y 17. Este es más fuerte. Algunos les deja noqueados, ¿no? Y altamente preocupados, porque Pablo, que era un hombre muy estricto y muy conocedor de la Biblia, dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios?
Porque algunos no lo saben, creen que, bueno, sí, todo lo espiritual lo hago el domingo y el devocional. Yo me conecto a las 7 de la mañana los lunes, los martes, los miércoles, los jueves y los viernes y ya eso es mi espiritualidad. No. Estamos hablando de otra cosa. Somos templo de Dios. Quiere decir que Dios vive ahora en nosotros. Por eso ya Él de Jerusalén no les sirve y lo mandó a destruir, a derribar. Y ahí está derribado y no lo han podido levantar más. Y cuando se levante, ojo, porque ya estamos en el final. Nosotros no lo vamos a ver, pero estaremos ya finiquitando todo este asunto. Porque dice, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros, vive en nosotros, no vive fuera. No podemos ir a un templo a buscar a Dios. ¿Ves? Es otra de las mentiras que todo el mundo se cree con mucha facilidad. Es que mora en nosotros, o no creemos lo que dice la Biblia, o tenemos que saber que el templo ahora es es tu cuerpo, es tu vida, es todo tu ser. Y que vive, mora en nosotros. Claro, lo que les asusta es el versículo 17, dice, si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Y ya podéis imaginaros cómo se puede destruir el templo de Dios, el cuerpo, hasta comiendo. Hasta comiendo. Hasta teniendo una gula desesperada. Porque recuerda, el fruto del Espíritu, el fruto que era la consecuencia final. Y el fruto de tener al Espíritu, el fruto de tener a Cristo, ¿cuál era? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, dominio propio. Entonces, cuando un cristiano no tiene dominio propio, pues no lo vamos a echar al infierno, pero tienes que trabajártelo. Tienes que tener dominio propio. Y dominio propio significa que participas en tus decisiones. Quiere decir, estoy engordando como una vaca o como un toro. Algunos le tienen que poner candado a la nevera. No es mala idea, pero no tengas tú la llave, porque entonces lo que tienes es más trabajo para ir a lo mismo, ¿no? Porque no tenemos dominio propio. Fíjate, para la comida, ya no te digo para las otras cosas, todos los estupefacientes, todos, cualquiera que sea, que destruyen. En principio el templo de Dios también vive en nuestro cuerpo, que repito, es lo último, va a ser desechado, es desechable, pero eso no quiere decir que no lo tengamos que cuidar. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, ¿qué dice? Santo es. No habla de conducta, sino de posición. Somos santos, recuerda. No nos ha salido ninguna coronita. Pero no te preocupes por eso. Si el Espíritu Santo está en ti, santo eres, apartado. Ahora le pertenecemos a Dios. La mente renovada es otro área. En Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, estos dos versículos siempre me han gustado mucho y yo los tengo doblemente subrayados en mi Biblia, porque bueno, viene a decir lo que leíamos antes en Romanos 9, ¿no? Pero ahora dice en Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, dice, que presentéis vuestros cuerpos, esto es algo que sí nos corresponde, en sacrificio vivo, porque estamos vivos, santo, porque hemos sido santificados, estamos apartados para Dios, agradable a Dios, y dice que eso es nuestro culto racional. Le llamamos culto a esto, nosotros específicamente no usamos esa palabra apenas, ¿no? Pero el culto racional verdadero es cuando uno hace esto. ¿Y qué es el culto? Pues el estar delante de Dios. El culto viene de cultivar de una relación, una presencia de Dios, ¿no? Y dice que el verdadero, el racional, somos seres racionales, ¿no? Tenemos capacidad de pensar y de sentir. Y dice, es que nosotros presentemos nuestra propia vida porque estamos vivos, santos y le agrada a Dios. Y el versículo 2
es muy importante. Dice, no os conforméis a este siglo. Conformar, volvemos a las acepciones de las palabras en español. Bueno, algunos creen que conformar es, confórmate con eso. No. Conformar significa con la misma forma. Tomar la misma forma. No resignarse. También se usa en ese sentido. No sé si estará muy acertado o no. Pero lo que sí es acertado es esta acepción de esta palabra. Conformar es tomar la misma forma. Por eso dice, no tomes la misma forma de este siglo, que es una expresión bíblica que significa del sistema en el que estamos viviendo, sino transformaos. Recuerda, la santidad tiene esa finalidad. Transformaos, dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y en nuestra mente. Por eso digo, lee la Biblia, lee la Biblia, lee la Biblia y cuando te canses, lee la Biblia. Y eso renueva tu entendimiento. Renueva nuestro entendimiento. Nuestra comprensión de las cosas. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Dice buena. Por eso te dije antes, es que la voluntad de Dios es siempre perfecta para nosotros. Él no quiere nada malo para la humanidad. Qué triste que algunos crean que Dios hace cosas malas para la humanidad y lo siento, no es así. No es así y solamente va a ser en un final, ya cuando el rechazo absoluto a la misericordia y a la gracia de Dios se llegue a su punto más alto, álgido, se diría en español. Que Dios sí va a derramar su ira. Esto también tenemos que reconocerlo. Pero de momento no estamos en ese punto. Lo vemos venir, se está preparando la sociedad entera, el siglo, el sistema. Se está preparando para eso, pero de momento no estamos ahí. Aprovecho para deciros algo. Hay muchas personas por internet, y cuando digo personas son supuestamente cristianos, pastores y demás, que seguramente con buena voluntad, pero no precisan, no digo que no conozcan, por favor, si conocen la Biblia muy bien, pero a veces hemos leído pero no entendemos exactamente lo que quiere decir. No quiere decir que yo lo entienda toda, ni la sepa toda, ni mucho menos, nadie interpreta eso. Pero sí he comprendido algunas cosas. Por ejemplo, hay muchos que están amenazando con una tercera guerra mundial y con la bomba atómica y con no sé qué, no sé cuánto. Bueno, todo eso es nada, eso no va a ocurrir. No va a ocurrir, porque en la Biblia no está. Porque Dios nos avisa y la grandeza de la profecía, ¿cuál es? Que Dios nos avisa de antemano todo lo que va a ocurrir. Y la palabra profética es esa precisamente. Y nada de eso no pone ninguna tercera guerra mundial ni ninguna bomba atómica. Ahora, y que veamos los hijos de Dios. Por eso, si tú eres cristiano, no tienes que preocuparte ese asunto. Conocerlo sí. Poder advertir a otras personas sí, pero a ti no te preocupes, porque es que hay algunos que están hasta mandando guardar alimentos. Ojo, que yo los guardo, pero por una precaución. Y porque sé que no todos los que estamos somos los que somos. Y porque sé que el premio de la iglesia fiel es el arrebatamiento. Y sé que no todos somos fieles. Y por eso yo preparo, a lo mejor está bien o mal, pero el Señor no me ha dicho que no. Y preparo cosas. Y tenemos almacenada alguna comida, pero nunca con la esperanza de usarla nosotros. Bueno, la usamos porque si no los garbanzos se nos endurecen mucho, entonces en los campamentos coméis garbanzos de hace 2 o 3 años. Porque hay que ir renovando eso. A veces las alubias están como para meterlas en el rifle. Heidi, tienes que ponerle más cuidado, porque es la que administra ahí el eso. Pero no es porque yo tenga ningún miedo. Si tuviéramos algún temor aún de eso, pero caramba, entonces ¿dónde quedaría Mateo capítulo 6? Dice, por nada estéis afanosos, y ese nada incluye eso. Por nada.
Bueno, entonces no te comas el coco ahí oyendo que vamos a tener una guerra. Sí, va a haber guerras, por supuesto. Pero para los hijos de Dios, recuerda, es guerras y rumores de guerras. Y dice, pero no es el fin. Nos toca a nosotros. Así que escúchalo, prestarle la atención que debas, pero tú no te preocupes. No te vayas a alterar por eso. No vayas a... Sobre todo en los Estados Unidos que hay algunos que tienen un arsenal de armas que no te imaginas. Cristianos hablo, hablo de... ¿Qué arsenal? ¿Cómo se llaman? Búnker de provisiones y de todo tienen. Pero caramba, si tú eres cristiano, eso te sobra. Sí, la promesa es que nos va a librar de la ira venidera, nos va a librar en el momento oportuno. Entonces, ¿para qué vas a gastar tu tiempo y tus recursos? Ese dinero que has empleado en acumular y acumular, pero ellos no lo hacen con la intención de los que puedan necesitarlo después, sino es para ellos. Y nosotros, repito, acumulamos, pero no para nosotros, sino para los que puedan venir después. Y ese dinero, que es mucho, pues podría emplearlo para otra cosa, por ejemplo, para la evangelización. Por ejemplo, ya que les gusta tanto la comida, no la guardes, sino repártela entre los pobres, que es una obligación además que tenemos y que el Señor nos dejó como tal, ¿no? Pero bueno, si el Espíritu Santo no les habla, no hay nada que hacer. Pero yo pues estoy hablando a vosotros, ¿no? Y para que no tengamos ningún miedo, no te preocupes por esas cosas. Porque estamos renovando la mente. Dice Efesios capítulo 4, versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, o sea, todos tenemos un pasado, y algunos muy lamentable. Pero dice en cuanto a la pasada manera de vivir, tanto de los que aparentemente no hice nada, o como los que han hecho muchas cosas, dice despojaos del viejo hombre. Eso ya no existe. Técnicamente para Dios no existe. Dice, ese hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Y qué dice? El versículo 23. Y renovaos, vuelve a decir, en el espíritu de vuestra mente. Porque lo espiritual no lo entendemos y queremos que es algo tan etéreo, tan fuera de lo natural. No. Es más, dice, ahí estamos entendiendo que el espíritu está en la mente. En alguna parte tiene que estar, ¿no? De nuestro cuerpo. Oí una vez a uno que decía que estaba en el vientre. Y digo, ay, ¿qué hay en el vientre? Como dicen los niños, Bueno, pues yo oigo a uno que dice que está en el vientre. No, está en la mente. Aquí, arriba, un poquito más arriba que el vientre. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios. Y Dios lo creó en justicia y santidad de la verdad, porque la verdad es la que nos va a santificar. También la santificación nos va a servir para proclamar el Evangelio, nuestra principal obligación. Y dice Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice, mas vosotros, o sea, nosotros, sois linaje escogido. Alguien nos escogió, pero ojo, no porque seas más guapo, no. Es algo que viene de fuera. En principio, recuerda, ¿a quién vino el Señor? A lo suyo. ¿Y qué es lo suyo? El mundo. Todo el mundo. Entonces, en principio estamos todos escogidos, pero no todos aceptan esa escogencia. Pero somos linaje escogido una vez que ya estamos en Cristo, real sacerdocio, auténtico, nación santa. Todo esto se está refiriendo también mucho a Israel, ¿no? Pueblo, ahora sí somos nosotros, pueblo adquirido por Dios. Dios no le pagó a Abraham nada, ni Abraham tuvo que pagar nada para que Dios lo escogiera. Pero nosotros sí, hemos sido comprados. Recuerda, lo primero es buenos alumnos. No, la justificación viene después. ¿Qué? Voy a esperarme aquí hasta que me lo digáis.
Porque si no me voy a frustrar, digo, estoy predicando ¿para quién? Eso. Buen chico, buen alumno. Redención. ¿Qué significa? La palabra en griego es exagorazo, extraer del mercado de esclavos. Por ahí empieza. Y ese es el precio, porque no llegaba nadie a un mercado de esclavos y dice, bueno, ahora, venga, deja a estos libres. El esclavista, ¿qué diría? Dice, pero chico, ¿tú eres tonto, qué? ¿O te has dado un golpe con algún pollete? Había que pagar. Y lo mismo nosotros. Recuerda, estábamos esclavizados por el pecado, pero llega Cristo, no nuestras buenas intenciones ni obras, y paga el precio. Y nos saca. Redimidos. Por eso somos pueblo adquirido por Dios. Le costó su propia vida, no olvides eso, porque el mundo lo está olvidando. Y los cristianos lo están olvidando. ¿Y para qué hizo eso? Pues para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso era santificar. Somos santos porque Él nos llamó de las tinieblas a su luz. Ya eres santo. Ya somos santos. Hay un montón de versículos, vamos bien de tiempo, lo vamos a leer rápido, que pueden ahondar más en este tema. Por ejemplo, es importante que nos enfaticemos en la santidad de Dios, primero. Éxodo 15:11. Éxodo 15:11 dice, ¿quién como tú, oh Yahweh, entre los dioses? Pero dioses está en minúscula. Entre los seres sobrenaturales. ¿Quién como tú, magnífico en santidad? Quiere decir que Dios es irreprensible. Terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios. Recuerda, esto está en el Antiguo Testamento y era cuando habían visto cómo Dios había sacado contra todo pronóstico y contra una oposición brutal a su pueblo de la esclavitud. Y recuerda, ahora vamos a entrar pronto en la Pascua, que nos recuerda que hemos sido sacados de las tinieblas, de la esclavitud, y los llevó a la luz, a la tierra prometida, como un ejemplo también de lo que hace personalmente con cada uno de nosotros. Y lo hemos visto en esos procesos de santificación. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 2. Primero de Samuel. Todos caemos en lo mismo. Estamos acostumbrados en el Nuevo Testamento a las cartas, pero esto no es una carta, es un libro. Por tanto, es en masculino. Primero de Samuel, capítulo 2, versículo 2. No hay santo como Yahweh, porque no hay ninguno fuera de ti. No hay refugio, escúchalo bien, refugio, donde te puedas guardar como el Dios nuestro. Qué buena promesa. Qué bonito. En primero de Samuel, capítulo 6, versículo 20, y dijeron los de Beth-Semes, ¿quién podrá estar delante de Yahweh, el Dios santo? ¿A quién subirá desde nosotros? Solamente es para hacer énfasis en la santidad de Dios. En los Salmos hay muchísimo, pero un par de ellos. Salmo 99, 9. Exaltad a Yahweh nuestro Dios y postraos ante su santo monte, porque Yahweh nuestro Dios es santo. Y ahí sí está hablando de pureza, porque la santidad es pureza, de vida, de carácter. Y el Salmo 22, capítulo 3 dice, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel.
Isaías capítulo 6, versículo 3. Isaías capítulo 6, versículo 3 dice: y el uno al otro daba voces diciendo, está hablando de una visión celestial, santo, 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 cuando 3 veces se repite santo. Por cierto, qué bonita canción hizo nuestro amigo Miguel Casina, ¿no? Santo, santo, santo. 3 veces santo significa santidad absoluta. Yahweh de los ejércitos dice, toda la tierra está llena de su gloria. Y si no sale afuera, ahora cuando terminemos, vuelves a mirar bajo este punto de vista cómo la gloria de Dios está manifestada en el campo, en la creación misma. Ezequiel capítulo 39, versículo 7. Ezequiel 39, 7. Y haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel. Y nunca más dejaré profanar mi santo nombre. Claro, esto no es para hoy, es una profecía, porque hoy, la verdad, ¿cómo se profana el nombre de Dios? Y sabrán las naciones que yo soy Yahweh, el Santo de Israel, en el evento que estoy diciendo que va a venir muy próximo, la ira de Dios. Ahí sí van a saber que no se puede estar profanando el nombre de Dios de esa manera. En Apocalipsis capítulo 4, versículo 8. Recuerda, es la siguiente fase. La iglesia está en los 3 primeros capítulos. Y a partir del capítulo 4 hasta el versículo 18, una cosa es lo que ves, otra las cosas que son la iglesia en los 3 primeros capítulos, porque todavía estamos aquí, y las que han de ser después de estas, comienzan en el capítulo 4. Y qué maravilla para nosotros, para la iglesia del Señor, que en el capítulo 4 ya el Señor nos sitúa, ¿dónde? En el cielo, en su presencia, en la adoración celestial. Quiere decir que ya ha ocurrido el arrebatamiento, donde los muertos en Cristo, Primera de Tesalonicenses capítulo 4, resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos transformados. Y juntos nos encontraremos con Él en el aire. No es la segunda venida. La segunda venida está bien marcada por un montón de señales. El arrebatamiento no. Y ahí no se habla nada de eso, porque dice que tocará el monte de los olivos, vendrá. Ya no es en las nubes, sino tocará. Y ya sabéis, muchos de vosotros, todo lo que va a pasar, pero bueno, cuando hablemos ahora de profecía apocalíptica, vais a saberlo, o a recordarlo para muchos de vosotros. Bueno, pero en el capítulo 4, repito, en las cosas que van a suceder después de este momento, dice que estábamos ahí en una adoración celestial. Dice, y cuando los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, repito, no es un monstruo, esto significa llenos de conocimiento, y no cesaban día y noche de decir, santo, santo, santo. En el Antiguo Testamento el profeta Ezequiel decía, eso va a ocurrir, pero va a ser después del arrebatamiento. Y aquí Apocalipsis también es profético y ya dice en el momento que va a ocurrir lo que Ezequiel dijo. Y vuelve a decir, santo, santo, santo. Es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Algunos creen que no va a venir. Pues lo siento por ellos. Apocalipsis 15, versículo 4. Dice, ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Dice, pues solo tú eres santo. Dice, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán. Recuerda, estamos viéndolo en futuro. Esto es futuro, hoy no. Porque tus juicios se han manifestado. El Apocalipsis
Algunos lo entienden así, ¿no? Porque hablas de Apocalipsis, que es simplemente una revelación, algo que nos está enseñando. Terrible, porque claro, todo lo que dice en esa revelación es cosas terribles que van a venir para este mundo, y van a venir. Y damos un salto atrás, y en Levítico, donde se ordena todo el culto en aquel tiempo, para el pueblo de Dios, ya no adquirido, recuerda, es designado. En Abraham voy a levantar un pueblo. Bueno, y dice Levíticos capítulo 11, versículo 44, dice: porque yo soy Yahweh vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Habla ahí de la comida, ¿no? Sigue diciendo, y habla de comidas y demás que afectan. No era un capricho de Dios cuando Él decía que no comieran algunas cosas, sino que eran una realidad. Dice: si tú comes este tipo de animales, te vas a enfermar. Porque algunos creen, no, es un capricho de Dios, ¿por qué no puedo comer ciertas cosas? No, es que no las puedes comer porque te van a caer como una piedra en el estómago y te van a enfermar. Y versículos que hablan de nuestra santidad, la santidad del pueblo de Dios. Vamos a ir rápido. Y con esto ya terminamos, pero son unos cuantos versículos. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Quien nos salvó, y este ya lo leímos, ¿no? Y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. O sea, estamos recordando. Segunda de Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Estamos repasando y recordando. Éxodo capítulo 19, versículo 5. Éxodo 19:5. Ahora pues, y este no lo hemos mencionado, si diereis oído a mi voz, o sea, está diciendo Dios, si me haces caso, y guardareis mi pacto, entre ellos el alimenticio, que acabamos de nombrar, vosotros seréis mi especial tesoro. Aunque va muy concreto para Israel, porque recuerda a nosotros, y lo hemos cantado hace un rato, pero bueno, está muy bien, es muy romántico, muy bonito, pero no es real, porque no somos la niña de los ojos de Dios, somos el pueblo, somos su novia, su cuerpo. Esas expresiones de amor se las dice a Israel. ¿Que nos valen a nosotros? Nos valen, pero no es algo muy concreto. Igual que ser el especial tesoro. En el Nuevo Testamento no habla nada de ningún especial tesoro. Somos el pueblo adquirido por Dios. Somos los hijos de Dios porque hemos recibido esa potestad. No está diciendo nada. Porque un judío, para ser judío, ¿qué tiene que ser? Descendencia de Abraham. Punto. Descendencia de Abraham. Un análisis de sangre determinará eso, más que su condición. Bueno, pero está hablando de un pueblo, dice, sobre todos los pueblos. Y algo que me gusta, dice Dios, porque mía es toda la tierra. Por eso yo cuando oro, y os decía esta mañana, y digo, Señor, ¿quieres que hagamos un nuevo lugar? Digo, porque al fin y al cabo todo es tuyo. ¿Sabes? Yo medio en broma, pero en serio le digo, ante todo pronóstico de que no iba a llover más, yo siempre le digo, Padre, esto mismo, esto es tuyo. ¿Ves estas plantas que hay aquí, estos árboles? Pues por favor, y los riegas. Y llueve. Y ahora, esta mañana le decía, qué bueno que sería que siguiera lloviendo y tuviéramos este espectáculo tan bonito de ver. ¿Habéis visto qué verde está? Bueno, y cuando vayamos la semana próxima o la otra al redil, veréis que está todo verde, bonito, precioso. Claro, muchos lo recordáis el verano, que aquello ya parece un sequedal, un desierto. Pero ahora está verde, muy bonito. Por eso digo, Señor, si quieres, oye, nos dejas ahí la hierbita. Y vosotros, dice el versículo 6, me seréis un reino de sacerdotes. Pero recuerda Pedro que dice, hemos sido también adquiridos para eso mismo.
Los sanitarios, por favor, atendedla. Y para eso mismo hemos sido también llamados, ¿no? 1 Corintios 1:1 dice Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y el hermano Sóstenes le escriben a la iglesia de Dios que está en Corinto. A los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar, como hoy y aquí y ahora, invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ponen en su boca el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Señor de ellos, está refiriendo al pueblo judío y nuestro. En Lucas capítulo 1, versículos 74 y 75 dice que librados de vuestros enemigos, sin temor les sirviéramos, en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Ya estamos preparando nuestros corazones para orar. Y esta oración tiene que ir siempre en base a la palabra de Dios. Y terminamos en Hebreos capítulo 10, versículo 14. Porque con una sola ofrenda, su propia vida, hizo perfectos para siempre a los santificados. Y aunque tú te veas hoy limitado, te veas hoy indigno, haces bien, esa es la realidad. Pero tienes que verte también como algo que Dios va a terminar, una obra que está en perfeccionamiento, una obra que se va a concluir, porque el Señor dice que todo lo que Él comenzó lo va a terminar sin ninguna duda, sin ninguna duda. Y quiero que nos pongamos en pie, por favor, y oremos. Porque Padre, el que puede hacer la obra perfecta y completa en nosotros eres tú. Nosotros tenemos una gran responsabilidad y no queremos fallarte en eso. Pero también sabemos que te estamos fallando y aún te fallaremos, pero que todo depende de ti. Si algo podemos tener claro en nuestra mente es que todo depende de ti. De ti depende nuestra salvación. De ti depende la justificación. De ti depende la santificación. De ti depende toda nuestra vida. Y por eso, Señor, no queremos que la duda, la ignorancia haga que nosotros podamos perder el potencial de lo que quieres hacer a través de nuestras vidas. Porque sabemos que tu gloria y tu presencia se ha puesto en vasos de barro. Así nos llamas a nosotros, vasos de barro. Y un vaso de barro es frágil, se puede romper, se puede quebrar. Pero tu gloria está destinada para estar en estos vasos de barro. Somos tan frágiles, Señor, y reconocemos esa fragilidad. A veces nos sorprende lo rápido que llega una enfermedad a nuestras vidas. A veces nos sorprende lo rápido que llega la muerte incluso.
Y muchos nos preparamos para la vida, Padre, pero pocos nos preparamos para la muerte. Porque hemos pensado que la muerte es el final, cuando la muerte es el principio, es el comienzo de algo nuevo y hermoso. Es algo que va a darnos ya una plenitud absoluta y algo por lo que tendremos que pasar todos. Por eso, Padre, santifícanos en tu verdad, y es tu palabra lo que es verdad. Santifícanos. Dile al Señor: mira, quiero hacer todos los mejores propósitos, y ya los he hecho muchas veces, pero otras tantas veces he fracasado. Señor, pero sé que tú no te cansas, porque tú eres el mismo ayer que lo eres hoy y lo serás mañana. Y te pido perdón por haberte fallado, pero también sé que no es el final de nuestra relación, sino que debo cultivar esa relación, debo buscar cada día más y con más intensidad ese acercamiento perfecto, que está siendo perfeccionado y que hoy está lleno de inconvenientes y de limitaciones. Pero si tú no edificas, en vano trabajan los edificadores. Si tú no guardas, si tú no vigilas, en vano trabajan o vigilan la guardia. Por eso aquí estamos una vez más, Señor. Yo quisiera que esta palabra entrara en mi mente, entrara en mi corazón. Que ese espíritu que está en mi mente, Señor, se renueve por esta misma palabra. Y porque tú eres santo, yo también quiero ser santo. Sé que la santidad que me va a llevar a tu presencia, Señor, es la que tú has hecho en mí. Pero, Señor, que esa santidad sea acompañada también de mis obras, sea acompañada también con un cambio de mi personalidad, de mi carácter. Quiero ser como Juan, de un hijo del trueno al apóstol del amor. Quiero ser así, Señor. Quiero manifestar y reflejar al mundo tu gloria, tu verdad. Y sé perfectamente que no soy yo el único que puede hacer eso. Es más, muy poco puedo hacer yo sobre este asunto, porque toda la carga siempre va sobre ti. Y Padre, hoy sé, porque así está escrito en tu palabra, que todo me es lícito. Nos has dejado absoluta libertad, pero también sé que no todo conviene. Y hay cosas que no convienen, Señor, y que yo estoy dispuesto a dejar. Y te pido que me ayudes a dejarlas, porque muchas veces lo he intentado y he fracasado en el intento. Tal vez porque solamente quería hacerlo en mis fuerzas, olvidándome de que eres tú también el que produce el querer, pero también es el hacer por tu buena voluntad. Y sé que todo me es lícito, Señor, pero no todo me edifica. No todo. Así que por eso me presento delante de ti. Y tú que ya conoces mi futuro, y tú que ya conoces lo que va a ocurrir al instante siguiente, al minuto siguiente, a la hora siguiente, al día siguiente, al año siguiente, al mes siguiente, a todo. Señor, pongo mi vida en tus manos para que tú me dirijas, para que tú encamines mis pasos, mis decisiones, que las tome siempre consultando contigo,
y que se haga tu voluntad y no la nuestra.